Buenas tardes, soy Claudia Neri Díaz y este es el seminario para Estadística 1. El título de mi trabajo es Determinación de valores de referencia de indicadores de sustentabilidad en sistemas productivos agrícolas de dos suelos argidoles representativos del sudeste bonaerense. Mi director es Eduardo Mondino y mi codirectora Fernanda Kovacevic, y tengo dos asesoras que contribuyen en la parte de hongos y de estadística. Este proyecto forma parte de la beca, una beca FONSIT, dentro de un proyecto PIC, y es de abordaje interdisciplinario, en donde vamos a trabajar con dos lugares o laboratorios, un laboratorio de IPAT y de Biotech, y manejos de cultivo que están a cargo de diferentes personas, uno en la Chacra Experimental Miramar y el otro en Balcarce. Se van a abordar estudios de la biota edáfica gracias a estos dos grupos de trabajo que vienen consolidados de hace mucho tiempo. Bueno, la consolidación de la agricultura sostenible no se alcanzará para el 2030 según la FAO, como uno de los objetivos de desarrollo sustentables, ante la demanda de alimentos estimadas que alcanzará un 50%. Esos cambios van a impactar en la dinámica climática e hídrica y las características que están asociadas a la disponibilidad de nutrientes. Esto va a aumentar la explotación de suelos, que ya está ocurriendo, que ya ocasionó un corrimiento en la frontera agrícola, desplazando todos los cultivos regionales, la vegetación nativa, principalmente con un fin ganadero o de cultivo de soja. El uso de indicadores de sustentabilidad nos van a permitir estimar o identificar si ese suelo está en un estado saludable o no, para aportar conocimiento a la toma de decisiones. Sobre estos indicadores hay indicadores físicos, químicos y biológicos. De ellos se cuentan, existen valores de referencia para algunos. Los indicadores de actividad y diversidad de la biota edáfica van a presentar más complejidades que aquellos físicos y químicos, por la cantidad de parámetros que los están influenciando, ¿no? Como el clima, la humedad, todos los parámetros ambientales que actúan sobre la biota edáfica. Hay resultados previos en la región que parecían indicar que algunos grupos de la micro y mesofauna edáficas son potenciales indicadores biológicos de la salud del suelo. Entre ellos están los hongos formadores de micorriza, los hongos tricodermas y los nematodos. En mi área de estudio voy a trabajar con los tres, pero yo me voy a enfocar solamente en nematodos a los fines de este curso. En los nematodos, que pueden presentar 5 grupos tróficos que tienen diferentes implicancias ambientales, o sea, nos indican diferentes situaciones de ese suelo. Tenemos a los fitófagos, los omnívoros, los bacteriófagos, fungívoros y predadores. Estos grupos están asociados a prácticas agrícolas, como ya dije, y están avalados por algunos estudios. Sin embargo, no se cuentan con valores de referencia de estos indicadores biológicos, que pueden ser más potenciales y que se pueden utilizar a principio a nivel local o microrregional. Entonces, la hipótesis general de este estudio es, a través de manejos agrícolas, de diferentes manejos agrícolas, ver cómo varían estos parámetros, qué parámetros de indicadores biológicos pueden variar asociados a ese manejo, y si eso indicaría una sustentabilidad. Mi hipótesis general es que a un manejo extractivo, un manejo agrícola que no tienda a lo sustentable o a lo agroecológico, estos parámetros van a estar indicando una disminución en la sustentabilidad de ese suelo. Luego tengo diferentes hipótesis dentro de mi tesis. Como objetivo general, tengo el objetivo de detectar indicadores biológicos que sean sensibles a los cambios en estos manejos de suelo. Como objetivos específicos, evaluar el efecto del manejo agrícola en cultivos extensivos, la salud del suelo que presenta ese manejo en este momento del estudio o del análisis, y la abundancia o diversidad de la nematofauna y de los hongos que ya mencioné previamente.
y analizar los parámetros con mayor potencialidad de ser indicadores de sustentabilidad edáfica para poder llegar a obtener límites superiores o inferiores. Bueno, en cuanto al diseño experimental, en primera instancia se realizan análisis descriptivos de todas estas variables que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Y el muestreo es un muestreo aleatorio en bloques, un muestreo aleatorio simple en bloques completamente aleatorizados. Los tratamientos para analizar comprenden diferentes prácticas agrícolas con diferente impacto en la salud del suelo. Las variables en estudio son discretas, la cantidad de nematofauna, géneros de esos nemátodos y los grupos tróficos a los que están asociados. Y como variable continua voy a tener los tratamientos de diferentes manejos agrícolas y a los parámetros físicos y químicos del suelo. Entonces, en mi fuente de datos tenemos ensayos a campo y ensayos en condiciones controladas, que para este curso, para este seminario no las voy a mencionar. En los ensayos de campo tenemos dos sitios. Uno está en Balcarce, en la estación experimental del INTA Balcarce, y otro en una chacra experimental de Miramar, que pertenece a la Secretaría, al Ministerio de Desarrollo Agrícola. Y vamos a tener dos muestreos anuales, uno en barbecho y otro en floración, durante 2 años consecutivos. Los análisis se van a realizar en base a la fecha de barbecho del 2023. Estos ensayos son de mediana y larga duración. Voy a evaluar 3 tratamientos de esos manejos con 3 repeticiones de cada uno y la colecta de muestras de suelo y raíces en los periodos de floración. En este caso, en barbecho, que es lo que usé para este análisis, no tenemos presencia de raíces. Esto es un poco el diseño de los ensayos a campo en la estación experimental Balcarce. Las parcelas tienen 75 metros cuadrados. El tratamiento 1 es el monocultivo de soja. El tratamiento 2 es el de cultivo de cobertura con soja y aplicaciones de fertilizantes. Y el tratamiento 3 es rotación de cultivos, trigo, soja o maíz, soja y cultivo de cobertura, también con aplicaciones de fertilizantes. Este último tratamiento es el que va a variar en cuanto a las parcelas, que está ahora en celeste, representa el año 2023 y 2024. Ya a mediados de este año tomé unas muestras y esas parcelas en celeste cambiaron de lugar. Y vamos a tener un grupo control de pastizal natural. En cuanto a la chacra experimental Miramar, están dispuestos en esta forma las parcelas. Estas parcelas tienen 3.500 metros cuadrados, o sea que hay una diferencia en cuanto a tamaño y por eso les voy a contar que en la estación experimental del INTA Balcarce, como es mucho más chico, tengo solamente 16 puntos de muestreo que están tomados entre 15 y 20 centímetros de profundidad, que representan mis submuestras. De cada una de las parcelas, de cada una de las repeticiones, tomo una muestra compuesta. Y en la estación experimental Miramar extraemos 26 puntos de submuestras para completar esa muestra completa. Acá tenemos tratamientos de agricultura convencional, agroecológico y sistemas mejorados con intensificación sostenibles. Y también el grupo control pastizal natural, y acá se agrega otro grupo control que es un corredor biológico que existe entre las parcelas. Bueno, el análisis de la comunidad de nematodos del suelo se hace a través de técnicas clásicas de nematología agrícola, por centrifugación y flotación, y luego se hace un recuento en cámaras bajo lupa binocular, y la identificación está basada en microscopía óptica y claves de estos nemátodos. Entonces, de los datos obtenidos, voy a trabajar solo con los nemátodos como variables biológicas, las variables físico-químicas del suelo y las características de manejo de cultivos ambientales. Ese es mi pool de datos. ¿Qué herramientas de análisis habíamos propuesto? Bueno, para estimar todos los índices ecológicos de los nemátodos, un programa de un software libre que se llama Ninja, en el cual ingresamos los datos y nos arrojan los índices de estos nemátodos. Y a través de estadística, realizar
análisis de ANOVA, análisis multivariados, análisis de componentes principales, modelos lineales, correlaciones canónicas y otros a definir una vez obtenidos los datos. Bueno, este era como un ejemplo de la tabla con la que iba a trabajar. Para los fines de este curso solamente trabajé con el lugar, con los dos sitios, Miramar Balcarce, y los diferentes tratamientos, los 3 tratamientos con sus 3 repeticiones en cada uno de estos lugares. No son tratamientos que se puedan comparar entre sí porque tienen diferentes manejos, pero sí me están indicando o me dan una idea de la salud del suelo y la cuantificación de nematodos y los nematodos en suelo seco, que hay que hacer una corrección por el tema de la humedad. Las herramientas de análisis de este curso. Bueno, voy a utilizar el cálculo de medidas descriptivas, la potencia de mi muestra, los intervalos de confianza, una ANOVA, comparando los tratamientos por lugar y los nematodos en suelo seco, la comprobación de supuestos, prueba de Shapiro-Wilk y de Tukey, y otros análisis más. He seleccionado los que más pueden explicar los resultados preliminares. Vemos que la varianza es muy grande, con un desvío estándar del 201, y mi número de observaciones o mi N es de 24. Al hacer el test de potencia, vemos que la potencia es aceptable porque es mayor a un 80%. Bueno, la prueba TD Students arrojó que hay diferencias significativas entre los lugares eh, y los tratamientos frente a los nematodos en suelo seco. Bueno, con respecto a los intervalos de confianza, tenemos este plot y el box plot con diferencias significativas de Tukey arrojó que si bien no se pueden ver a un nivel gráfico, hay un nivel de significancia. En el ANOVA, el P que obtuve fue de 0,03, o sea que rechazo mi hipótesis nula y hay diferencias significativas entre los tratamientos y la cantidad de nematodos en suelo seco. En cuanto a las pruebas de normalidad, para comprobar que mis datos tengan normalidad, utilicé la prueba de Shapiro-Wilks, que me muestran que los resultados son normales, ya que los valores de este W y del P son mayores a 0,5, entonces se acepta esta hipótesis nula y están indicando esta normalidad. Lo mismo pasa con la homogeneidad de Baranza, en donde hice el test de Levenes y el F, y de ambos aceptan la homogeneidad de varianza, tanto para ambos test. Y lo corroboro mediante estos gráficos en donde vemos que vemos que en este gráfico tenemos el QQ-plot con nuestros datos dentro del intervalo de confianza y el análisis de los residuos también están arrojando una normalidad. Entonces está aceptado eh, mi normalidad y homogeneidad en los datos. Con respecto a la regresión lineal, hice también otras pruebas. No puse la de Tukey con cada uno de los resultados porque ninguno estaba fuera de la línea del cero, entonces como que no estaban arrojando una diferencia, pero acá podemos ver que sí hay una diferencia entre los tratamientos, por eso seleccioné esta regresión para mostrarles que eh, en el tratamiento AC, el tratamiento agroecológico, que es agricultura convencional, agroecológico, y el lugar de control de Miramar, tenemos una diferencia significativa. Y este fue el gráfico realizado en la regresión lineal, en donde podemos ver que sí se relacionan los tratamientos con los valores de nematodos en suelo seco y sus tendencias, encontrando diferencias significativas para estos tratamientos mencionados. Bueno, y con respecto a los resultados esperados, eh,
con todas las variables que yo voy a manejar, espero poder encontrar los parámetros que me digan que hay un buen indicador biológico, que estos grupos son buenos indicadores biológicos, para poder obtener valores de referencia como indicadores de esa sustentabilidad del suelo para aptitud agrícola que sea representativa, por lo menos a nivel local. ¿Qué aprendí de este curso? Que es un punto de partida en el análisis de mis datos para entender cómo se comportan y qué necesitaría para llevar a cabo mi análisis de datos de forma completa. Considero que voy a necesitar análisis estadísticos más sofisticados como los mencionados anteriormente, por eso la importancia de seguir formándome mediante estos cursos y el apoyo de algún especialista en esta temática. Perspectivas a futuro. Bueno, seguir aprendiendo esta temática para poder perfeccionarme en la misma, ya que también es uno de los objetivos que tiene mi beca, y ser capaz de realizar el análisis no solo de mis datos, sino también de los otros grupos que están incorporados en el proyecto. Como planes de contingencia, bueno, el uso de los análisis anteriormente mencionados, creemos que va a salvar un poquito los datos que puedan estar no siendo tan representativos. Además, voy a manejar otros parámetros como los parámetros físico-químicos, los índices de nematodos mencionados. Podemos modificar, estamos contemplando modificar no la metodología de muestreo en cuanto a cambiar la forma de muestreo, sino a la cantidad de muestreos o de sitios. En este análisis con los datos que obtuve, la separación por sitios fue algo importante. Al principio había hecho solamente los análisis para tratamientos de nematodos sin tener en cuenta el lugar y no arrojó diferencia. No arrojó normalidad, en cambio haciéndolo por sitios sí. Entonces, cada vez que sume alguna variable, creemos que vamos a poder tener una mejor representación de estos parámetros. Bueno, y un contraste con el control de medias comparativas de una variable con dos opciones, enmarcar este estudio dentro de los modelos de estado de transiciones sería una opción para salvar cualquier problema que pueda surgir a nivel estadístico, ya que ese modelo se enfoca en los estados estables que puede tener un ecosistema y las transiciones o cambios que ocurren entre esos estados debido a perturbaciones como el manejo de agrícola. Bueno, muchas gracias.